Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa que se titula Tiempo de Cosecha. Shalom, bendiciones a todos. Gloria al Señor. Quien te habla, Valeria Berberge, esposa del pastor Agustín Berberge de la congregación Zarza Ardiente Casa de Israel. Aquí estamos en Arnaldo Roja, ex Tucumán 745, los días martes y jueves 20 horas y los días sábados a las 17 horas en Paso de los Libres Corrientes, Argentina. El libro de Jonás, en esta oportunidad vamos a hacer un poquito de introducción en lo que es y quién es Jonás, ¿sí? Para poder ya luego entrar en el capítulo 1, ¿sí? Pero es importante poder comprender que este libro, ¿sí? Trata de la relación de Dios con los gentiles o extranjeros. Recordemos que Dios le manda a Jonás a Nínive, ¿sí? Y esto es muy interesante. El libro de Jonás nos remonta al año 765 a.C. aproximadamente, en el reinado de Jeroboam, en el año 793 al 753 a.C., ¿sí? Y podemos ver que en el libro de Reyes, vamos a Primera de Reyes 14-21, ¿sí? Jeroboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Yahweh eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Yahweh y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en toda la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Yahweh había echado delante de los hijos de Israel. Al 5.º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Yahweh y los tesoros de la casa real y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los dio a los capitanes de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Cuando el rey entraba en la casa de Yahweh, los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de los de la guardia. Los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Naama, amonita, y reinó en su lugar Abiam, su hijo. Entonces acá podemos ver que nos va a hablar prácticamente del reino del norte, ¿sí? Que es Jeroboam. Pero en esta parte que estábamos leyendo nos habla de Roboam. ¿Por qué? Porque necesitamos entender que por qué existen los judíos y hay como que no podemos entender, ¿sí?, qué ha sucedido con las otras tribus. Entonces, las tribus de Rubén, las tribus de Isaacar, las tribus de Zabulón, todas estas tribus justamente quedaron en el reino del norte. Cuando el rey Salomón muere, Dios, sí, ya había dado esas sentencias que cuando él ya no estuviera, iba a dividir el reino por el pecado de Salomón, ¿sí? Entonces muere Salomón y el reino es dividido. Entonces queda 2 tribus para Roboam, el hijo de Salomón, que quedó en el reino del sur. ¿Cuáles eran esas 2 tribus? Eran Judá y Benjamín, ¿sí? Por supuesto también los levitas, pero los levitas no se cuentan, ¿sí? Entonces en el reino del norte quedó las otras 10 tribus con Jeroboam. Entonces el reino está dividido. Y todo ese tiempo del reinado de Roboam, como el reinado de Jeroboam, hubo una disputa entre ambos, porque fueron los primeros reyes después del reinado unificado, fueron los primeros reyes que tuvieron el reino dividido. Por supuesto, hubo toda esta tensión entre ellos, ¿verdad? Porque Jeroboam, el rey del reino del norte, no quiso que
todas las 10 tribus, como tenía el mandamiento que 3 veces al año tenían que subir a Jerusalén a festejar la fiesta de Dios, no quiso que subieran más porque tuvo temor que estas 10 tribus subieran y no volvieran a él. ¿Por qué? Porque las tribus sabían que el rey de todo Israel completo era el rey de Judá, ¿sí? Pero como se dividió, el reino tenía dos reyes. Entonces, el temor de Jeroboam era que las 10 tribus subieran y no volvieran a él. Entonces, ¿qué hizo? Dice la palabra que los edificó dioses, ¿sí? En becerro, desde Dan a Betel, y les dijo, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, adóralo y no subamos más a Jerusalén. Y cambió los tiempos, la fiesta, ¿sí? Cambió el mes de la fiesta del séptimo mes, cambió para el mes octavo, ¿sí? Dice la palabra que esto salió de su corazón porque no estaba en el corazón de Dios ni fue escrito por Moisés este mandamiento, sino que él cambió la fecha, ¿sí? Para poder diferenciarse de el reino del sur. Entonces ahí comienza toda la disputa, ¿verdad? Y de este grupo, de las 10 tribus estas luego salen los samaritanos. Y esta es la disputa que tienen los samaritanos con los judíos. Entonces, cuando el Señor habla, ¿sí? Justamente estamos estudiando en la congregación en este tiempo el libro de San Juan, del Evangelio de Juan, y podemos ver que el Evangelio de Juan está prácticamente escrito para los samaritanos. Y podemos ver cómo ellos tenían una disputa constante con los samaritanos, ¿sí? No los querían, y hasta el día de hoy, ¿no? Por supuesto. Pero es interesante porque el libro de Juan dice la fiesta de los judíos, pero aquí es donde está el problema, que nuestros hermanos del sistema del cristianismo dicen que las fiestas no son nuestras porque el nuevo pacto dice que son de los judíos, y no es así. Lo que hace el autor de San Juan es diferenciar, ¿sí?, la fiesta de los samaritanos a la fiesta de los judíos. ¿Por qué? Porque los samaritanos lo guardaban, sí, la fiesta de Dios, pero guardaban en otro tiempo. Entonces, ese era el punto. Los samaritanos guardaban la fiesta de Sucot, pero lo guardaban en el octavo mes. Y los judíos los guardaron siempre el Tisrei, ¿sí? Que es justamente el mandamiento. Por eso es que ahora, el 14 de Nisan, tenemos nuestra fiesta de Pesach, ¿sí? Que cae más o menos, si no me equivoco, el 2 de abril a la caída del sol en el calendario secular. Entonces, así como nosotros guardamos Pesach, según el mandamiento, y guardamos Shavuot, que es Pentecostés, según el mandamiento, y guardamos Sukkot, ¿sí?, o tabernáculo, según el mandamiento, así los samaritanos lo guardaban, pero en otro tiempo, en otra fecha, ¿sí? Entonces, esta era la disputa, y el libro de Juan, el autor, marca que es fiesta de los judíos. ¿Por qué? Porque está diferenciando que era en el tiempo del mandamiento, no que era fiesta de los judíos y que no era fiesta para los demás. No, en absoluto, porque Pablo estuvo en todas esas fiestas. Es interesante estudiar los libros porque a medida que vamos estudiando vamos viendo que realmente tanto Pablo como Timoteo, Bernabé, Pedro, todos guardaron las fiestas. Y en el nuevo pacto está, solo que como estábamos con la mente embotada, ¿sí?, no podíamos ver que todos los discípulos y los apóstoles guardaron la fiesta de tabernáculo, guardaron el ayuno de Yom Kippur, guardaron la fiesta de Pentecostés, todas las fiestas, y el Señor inclusive guardó la fiesta de la dedicación, que es la fiesta de Hanukkah. Entonces es interesante poder comprender y poder estudiar, ¿sí?, para poder realmente leer las escrituras y poder comprender qué es lo que nos está hablando el autor. Entonces, cuando el reino se divide, empieza toda esta disputa, ¿verdad?, entre ellos. Y ahí es que el reino del sur se queda con la Torá, ¿sí? No obstante, ellos también pecaron, no obstante, ellos también fueron cautivos 70 años a Babilonia y volvieron, ¿sí? Pero el reino del norte no volvió nunca. El reino del norte fue disperso, las 10 tribus fueron dispersas por el rey asiria, que ya lo vamos a ver, y ya no volvieron. ¿Por qué? Porque realmente perdieron su identidad, ¿sí? Entonces podemos ver en Segunda de Reyes 14:23. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años.
e hizo lo malo ante los ojos de Yahweh y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel después de la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Yahweh Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Heter, porque Yahweh miró la muy amargura aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Yahweh no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo y su valentía y todas las guerras que hizo los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías su hijo. Entonces, el segundo, Jeroboam, también pecó como sus antepasados, ¿sí? Cuando reinó Jeroboam II es cuando Jonás profetiza en un tiempo realmente de apostasía, ¿verdad? Entonces, es muy interesante si nosotros nos ponemos a pensar en este tiempo, ¿sí? Que el Señor está llamando a Israel desde las naciones, ¿sí? La Torá está siendo revelada en todas las naciones de la tierra, porque yo siempre le digo a mis hermanos de la congregación, esto no es una locura de Valeria, sino que es una revelación profética. Está escrito que Israel iba a ser restaurado, ¿sí? Entonces los discípulos le dicen al Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dice, no os toca a ustedes saber la sazón ni los tiempos, que solo está en la potestad del Padre. Pero resulta que en la palabra están los tiempos que iba a ser restaurado, ¿sí? Esto es muy interesante. Entonces podemos ver, cuando estudiamos el libro de Oseas, vimos que el libro de Oseas nos muestra, según los tiempos, calculando que el reino de Israel comenzaba a ser restaurado en el año 2000 en adelante, 2008, 2009, 2010. Y es verdad, porque si nosotros nos vamos a los archivos, ¿sí? Y vemos que el mundo entero empezó a guardar la Torá, ¿sí? Y empezó a despertar más o menos en el 2000. Esto es muy interesante. Entonces, vemos cómo la palabra profética se cumple. Entonces, no es que solamente yo estoy enseñando la Torá en este tiempo, sino que el mundo entero hay un hijo de Dios que Dios ha levantado, sí, un profeta de Dios que Dios ha levantado a hablar la Torá de Dios. Y justamente en tiempo de apostasía, porque este tiempo, Jonás viene a hablar a Israel, era un tiempo realmente de apostasía. Y hoy no es diferente, ¿sí? Un tiempo donde realmente están sucediendo cosas terribles. Hoy, por ejemplo, veía en internet, mi hijo, que es un adolescente, se reía porque me dice, mami, salió una noticia que en tal parte del mundo está pasear a un perro invisible. Y yo le digo a mi hijo, wow, hijo, tenemos que vivir y buscar la santidad de Dios, porque la venida del Señor creo que está más cerca que nunca, porque estas cosas que están sucediendo son terribles, son cosas que realmente nos tienen que llamar al despertar, ¿sí? Que estamos viviendo los últimos tiempos estamos viviendo, y sé que mucha gente se burla, sé que mucha gente se ríe, sé que mucha gente dice, ay, el Señor dijo que iba a venir, todos dicen que iba a venir y nunca vino. El Señor vendrá, porque así como Él prometió que iba a venir, iba a morir y resucitar, vino, murió, resucitó, así como dijo que iba a mandar su espíritu, mandó su espíritu, y así como Él prometió que Él va a volver, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la palabra del Señor. Entonces, cuando reinó Jeroboam II, es cuando este profeta, Jonás, profetiza, ¿verdad? Mientras el pueblo de Dios pierde la identidad, el imperio asirio se fortalece y crece y se convierte en uno de los imperios más grandes del mundo antiguo. Y compite en poder con Egipto y Babilonia. El imperio asirio se desarrolló en la región norte de Mesopotamia y era un pueblo semita, guerrero, ¿sí? Su capital fue Nínive. Reino en la Biblia se lo conoce también como Ashur o Asur. Muchas veces hemos leído, ¿sí? Este lugar Asur, ¿sí? Y de repente no entendemos. Entonces, ahora vamos a ver que cuando leemos las escrituras, principalmente en la parte de los profetas, que nombra Ashur o Asur, algunas traducciones.
Logró independizarse hacia el año 1600 de todo lo que corresponde a Babilonia, ¿sí? El reino de Asiria. Su capital primero fue justamente este lugar Asur y luego, sí, Nínive. Entonces podemos ver en Génesis nos habla de esto. Génesis 10, 8 al 12 dice así. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Yahweh, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahweh, y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot y Cala. Entonces ahí ya podemos ver quién edificó Nínive, ¿sí? Podemos ver y podemos entender también por qué todo este trasfondo tan pagano, ¿sí? Porque este hombre fue un hombre que, como decimos, desafió al Señor, ¿verdad? Entonces, Nínive justamente, como te decía, Nimrod es el fundador, ¿verdad? Y edificó a Nínive. Este Nimrod fue quien fundó esta religión, ¿sí? Del hombre, ¿sí? Que sea el centro, ¿sí? Para ser adorado, porque podemos ver que, por ejemplo, en Egipto, el rey de Egipto era adorado, ¿sí? Justamente lo endiosaban, hacían un dios, como por ejemplo el dios Hapi, y adoraban, ¿sí? Por medio de ese dios a el rey, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el rey de Egipto que estoy hablando. Entonces, cuando vemos la historia de Éxodo, que también estamos estudiando el libro de Éxodo, podemos ver que los israelitas cuando se rebelaron, ¿sí? E hicieron el becerro de oro, que incitaron a Aarón que les hiciera el becerro de oro, podemos ver que ellos dicen, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, ¿sí? Que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le haya pasado. Entonces es muy interesante porque tenemos que comprender cómo el autor nos está redactando lo que dijeron ellos, porque ellos nos piden dioses para que les represente a Yahweh. Oiga, qué interesante. Ellos piden que le hagas dioses para que le representen al líder que le sacó de Egipto, porque ellos estaban acostumbrados a ver esto. En Egipto, ellos veían que los dioses que hacían las personas le representaban a sus líderes. Entonces, ellos pidieron eso. ¿Por qué te digo que ellos no pidieron que reemplace a Yahweh? Porque luego Aarón le dice, santifíquense hoy y mañana porque haremos fiesta a Yahweh. Esto es muy loco. Realmente yo cuando leí esto, en otro tiempo por supuesto, me pareció muy impresionante porque nosotros sabemos que el Padre no acepta adoración por medio de ídolos. Y Aarón le dice esto, santifíquense porque vamos a hacer fiesta a Yahweh, ¿sí? Entonces podemos ver que el pueblo no pidió que le haga dioses Aarón para reemplazar a Yahweh. Entonces, creo que por esto Aarón también cedió, ¿sí? Porque él dice, tú sabes, cuando viene Moisés y lo exhorta, dice, tú sabes cómo es este pueblo obstinado y de dura cerviz. Claro, porque él sabía que no le pidieron dioses que reemplace a Yahweh. Ahí estaba el punto. Le pidieron dioses que reemplace a Moisés. Entonces, cuando yo leí en otro tiempo que no comprendía el libro de Éxodo, yo dije, ¿cómo puede ser que Aarón haya sido elegido para ser sumo sacerdote, nada más y nada menos, sumo sacerdote después de lo que hizo? Pero es que él, si bien él ofendió a Dios, él no hizo un Dios que reemplace a Yahweh, sino que reemplace a Moisés. Este era el punto, ¿sí? Entonces, esto tenemos que ver y poder comprender para poder entender por qué suceden luego las cosas, ¿sí? Como en el caso de que Dios o Yahweh elige a Aarón para ser nada más y nada menos que sumo sacerdote, no solamente sacerdote. Este título de profeta en hebreo es Naví, ¿sí? Que significa en hebreo anunciar o proclamar, ¿sí? Aquel que proclama y anuncia
por supuesto, el Evangelio del Señor, ¿verdad? Entonces, es muy interesante porque nosotros que enseñamos las Escrituras, ¿sí? Más allá de todo, somos profetas porque profetizamos el Evangelio, hablamos la verdad de lo que está escrito, ¿sí? Y esto es lo que hace un profeta. Hoy en día se ve muchos profetas en las naciones, ¿verdad? En todos lados, y podemos ver que profetizan un montón de cosas, pero no enseñan al pueblo a vivir en orden. Y esto también sucedía en el antiguo Israel, ¿sí? ¿Por qué? Vemos cuando el rey Acab se encuentra con el rey de Judá, ¿sí? Y vemos que le dice el rey de Judá, no hay profeta en Israel que nos profetice, pero estaban 400 profetas de Dios, entre comillas, que servían al rey Acab. Y el rey de Judá le dice, no hay profeta en Israel que profetice. Yo me imagino que el rey Acab le dijo, pero tenés acá 400 profetas, perdón, de Dios que nos están profetizando, ¿acaso no escuchás? No, eran profetas mezclados, ¿sí? Tenían esta mezcla. Sabemos que el rey Acab se contaminó porque su mujer era Jezabel, ¿no? Y tuvo toda esta mezcla y ya no se discernía entre el bien y el mal. Entonces le dice el rey Acab le dice al rey de Judá, sí, está el profeta Micaías, pero siempre me profetiza malo, siempre me profetiza cosas malas. No es que le profetizaba cosas malas, es que le profetizaba la verdad. Y esto es lo que justamente en este tiempo pasa, como pasó ya antes. No hay nada nuevo debajo del sol, como dice las escrituras, ¿verdad? Lo único nuevo que existió y existe es que el Evangelio vino del cielo, el Señor vino del cielo, murió, resucitó, ascendió a los cielos y volverá del cielo a buscarnos. Esto es lo único nuevo. Lo demás todo ya sucedió. No hay nada nuevo que podamos contar. Todo está escrito. Y el profeta viene y profetiza, ¿verdad? Por supuesto le profetiza la verdad. Y el rey Acab se enoja de tal manera que lo mete preso. Y realmente sucedió todo lo que el profeta, le había profetizado al rey Acab. Entonces, hoy en día que hablamos la verdad desde las escrituras, ¿sí? Desde todas las escrituras, porque el nuevo pacto no es más que una renovación del antiguo pacto. O sea, Yeshua no trajo piedras nuevas para nosotros, pero Él trajo el Espíritu que esa ley, esa Torah ya estaba escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones, porque Jeremías lo dice. Haré un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres cuando les saqué de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Escribiré mi Torah en sus mentes y en sus corazones, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces, el Señor no trajo piedra, porque ahí está el problema, porque muchas veces dicen las personas, sí, pero el Señor no trajo ninguna piedras, tabla, eso fue de Moisés, eso es antiguo. No es lo mismo. Es lo mismo porque cuando Moisés rompe las tablas, el Señor le dice, tráeme 2 piedras, alízate 2 piedras que te voy a dictar. Importante. Porque las primeras tablas dice la palabra que Dios escribió con sus dedos. Qué maravilloso. Escribió con sus dedos. ¿Y qué hizo el pueblo? El pueblo rompió. ¿Por qué? Porque pecó con el becerro de oro. Luego el Señor le dice, tráeme 2 tablas, alízate 2 tablas que yo te voy a dictar. Porque estudiando el libro de Éxodo en estos días, ¿sí? Me doy cuenta que dice que Moisés iba a escribir, no el Señor. Las primeras del Señor en sus dedos y la segunda le hizo escribir a Moisés, pero resulta que las tablas que el Señor nos quería dar eran las que estaban escritas con sus dedos, pero ellos rompieron. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Señor? Enviar a Yeshua. Porque Yeshua con su espíritu, qué tremendo, así como el Señor, el Padre, escribió las tablas, así el Señor con su espíritu iba a venir sobre nosotros y nos iba a revelar la Torah que está escrita en nuestras mentes y nuestros corazones. El Señor tiene una conexión tan poderosa con su pueblo y sus elegidos, ¿sí? Que Él no quiere nada que sea de hombre, porque si bien Moisés escribió, luego viene el Señor y eso está escrito, eso van a vivir, pero yo los voy a sellar
porque lo que yo le quise dar era cosas escritas con mi dedo, pero rompieron. Ahora yo los voy a sellar con mi espíritu. Entonces el Señor vino con su espíritu y trajo su espíritu, y todo aquel que recibe su espíritu es circuncidado su corazón y recibe la Torá, que está escrita en la mente y en el corazón de todo hijo de Dios que tiene un corazón circuncidado y lo recibe. Esto realmente es poderosísimo, porque si nosotros lo vemos desde este punto, ¿verdad? De lo que el Señor quiere con nosotros, realmente podemos comprender que el Señor en todo tiempo quiere una intimidad con su pueblo, con sus hijos, ¿sí? Él no quiere intermediarios que sean hombres, que el Señor quiere que nosotros obedezcamos su doctrina. Por eso Pablo le dijo, me alegra tanto que ustedes obedezcan la doctrina que yo le enseñé. ¿Cuál es la doctrina que él enseñó? La Torá. Él habló, dice, la doctrina que yo hablo, dijo el Señor, no es mía, es del Padre. Claro, porque él hablaba la doctrina que el Padre escribió con sus dedos. Esa doctrina, ¿sí? Esa doctrina hablaba el Señor. Entonces, Asiria había sido una amenaza para Israel desde la época de Omri, por ahí en los años del 880 a.C., y los había obligado a pagar tributo durante los últimos 50 años, hasta que Jeroboam II llega a ser el rey, y Jeroboam II se rebeló ante este yugo, ¿sí? Más o menos en el año 790 a.C., y extendió el reino del norte de Israel. Y justamente el reino del norte de Israel estaba en un progreso, sí, o sea, estaban bendecidos, estaban prósperos, mientras Asiria estaba en decadencia. Pero más tarde el rey de Asiria, Teglat-Falazar III, murió, sí, en el año 725 a.C., y fue sucedido por su hijo Salmanasar V. El rey Oseas se rebela y no paga más tributo, y en el año 725 a.C. el rey de Asiria sitió Samaria durante 3 años. Entonces este sitio fue tan desgastante, porque duró tanto tiempo, que esto causó que Salmanasar V sea depuesto, ¿sí? y sustituido por un nuevo rey, Sargón II, ¿sí? que ocupó el lugar de Salmanasar V. Samaria fue tomada, y en el año aproximadamente 722-721 a.C., conquistó, sí, justamente todo lo que correspondía a Samaria. Entonces, Nínive dijimos que es la capital, sí, de Asiria. Los asirios eran personas realmente sanguinarias y crueles, cuenta la historia, ¿verdad? Tanto que dice la historia que las ciudades que ellos tomaban, ¿sí? Llevaban cautivo a las personas, los asirios. Estas personas, cuenta la historia, que preferían suicidarse antes de ser llevados cautivos por estos sanguinarios y crueles, ¿sí? que eran los asirios. Porque la historia cuenta que ellos colocaban anzuelo en sus narices y en sus labios y los llevaban jalándolos, ¿sí? Cortaban las cabezas de los jefes y ponían alrededor de la ciudad, demostrando el cruel fin, ¿sí? El fin para aquellos que se rebelaban contra el rey del imperio, ¿verdad? Vamos a ver en Segunda de Reyes 18, 9 al 12, dice así. Dice, en el 4.º año del rey Ezequías, que era el año 7º de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Y la tomaron al cabo de 3 años. ¿Sí? Aquí nos dice la palabra que quien tomó la ciudad fue Salmanasar V, ¿sí? Pero en realidad él fue sucedido por, como habíamos visto, Sargón II, ¿sí? Quien fue realmente que toma la conquista de Samaria, y la sitió y la tomaron al cabo de 3 años, en el año 6º de Ezequías, el cual era el año 9º de Oseas, rey de Israel. Fue tomada Samaria, y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria, y los puso en Alab, en Jabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos.
por cuanto no habían atendido a la voz de Yahweh su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Yahweh, había mandado. No los habían escuchado ni puesto por obra. Entonces, por ejemplo, en mi caso, que muchas personas se burlan, se ríen, nos dicen de todo, ¿no? Ellos quebrantaron el pacto, ¿sí? ¿Cuándo quebrantamos el pacto? Cuando no guardamos los mandamientos del Señor por ser su pueblo, ¿sí? Porque no guardamos los mandamientos del Señor porque somos desconocidos de Él. Lo guardamos porque somos su pueblo, ¿sí? Porque si no lo amáramos a Él o no lo eligiéramos a Él, guardaríamos los mandamientos por obra, ¿sí? Haríamos por obra, ¿sí? O nos justificaríamos por los mandamientos y nosotros no nos justificamos por los mandamientos, ¿sí? Por ejemplo, nuestros hermanos los judíos hacen obras, sí, muchos de ellos porque no aceptan al Señor, pero en fin, ellos van a aceptar al Señor en su momento, ¿sí? Es más, la palabra dice que el Señor cuando pise el monte de los olivos, el monte se partirá en dos, que ellos mirarán al que lo traspasaron, perdón, y dice, se lamentarán y habrá salvación y ellos serán salvos en un solo día. O sea, lo que hay para ellos es un amor tan grande que el Padre tiene con su pueblo, ¿sí? Tanto con el reino del norte como con el reino del sur, y el reino del sur tiene yo diría, un extra, ¿no? Porque ellos siempre guardaron la Torá del Señor y aman a Dios. Solo que no aceptan al Señor, pero eso es profético. Todo es profético. No podemos decir nosotros, no, ellos le mataron al Señor. No, ni siquiera ellos lo mataron. El Señor dijo, a mí a nadie me quita la vida. Yo la doy. Yo me entrego. A él nadie le quitó la vida. Estaba escrito, tenía que ser así. Entonces podemos ver que dice, por cuanto no habían atendido a la voz de Yahweh su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Yahweh, había mandado, no las habían escuchado, ni puesto por obra. Podemos ver que el rey de Oseas, sí, no sobrevivió a la caída de Samaria y con él desapareció para siempre el reino de Israel. Bueno, aquí desaparece el reino. Hasta ese momento eran dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Entonces, si el reino del norte hubiera permanecido unido, ¿sí? Aunque rebelde, hubiera permanecido y no hubiera sido llevado cautivo y disperso por las naciones, hubiera vuelto. Pero no volvió, ¿por qué? Porque realmente fue tomado, llevado cautivo y disperso por todas las naciones. Entonces Sargón II siguió la política de deportación iniciada por Teglat-Falazar III, de modo que 27.000 personas aproximadamente tuvieron que abandonar Israel entre terratenientes, aristócratas, funcionarios, todos fueron trasladados, ¿sí? O a más de 700 kilómetros de Israel, ¿sí? Entonces fueron llevados cautivos para justamente lejos, ¿sí? Dispersos por toda la tierra del tiempo, de ese tiempo. Entonces se mezclaron con nativos de esos lugares y luego se llamaron samaritanos o gentiles, ¿sí? Entonces los samaritanos adoptaron el culto a Yahweh, ¿sí? Porque ellos en realidad hacían, como te decía al principio, la fiesta del Señor, pero cambiaron las fechas, ¿sí? Este era el punto, que ellos cambiaron la fecha, como por ejemplo nuestros hermanos del sistema del cristianismo hacen ciertas fiestas para el Señor, se supone, ¿no? Pero hacen en tiempo diferente, todo en tiempo diferente. Entonces es lo mismo, lo que sucedió con el reino del norte y los profetas hablaron y se rebelaron, sucedió ahora. Entonces lo que sucede ahora, lo que está sucediendo ahora realmente es lo mismo, porque los profetas estamos hablando la palabra, la verdad, y ¿qué va a pasar cuando venga todo lo que está escrito en el Apocalipsis, que también ya estudiamos el libro de Apocalipsis? Ahí va a suceder que muchos serán llevados cautivos. Lo mismo sucederá porque la profecía no es algo nuevo, sino es algo que ya sucedió. ¿Cuándo va a volver a suceder? ¿Sí?
Entonces todo aquel que se rebela va a pagar con su vida, ¿sí? Y muchos de ellos serán salvos también, pero otros no, como pasó cuando Israel fue llevado cautivo. Muchos fueron muertos. Israel perdió su identidad, se mezclaron, ¿sí? Como te decía, y así como ellos, los samaritanos, ¿sí? O gentiles, adoptaron la fiesta de Yahweh, las tradiciones, ¿sí? De los israelitas, pero siempre fueron considerados impuros, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente todo aquel que no guarda o no respeta los mandamientos de Dios es considerado impuro según la palabra del Señor, ¿sí? De lo que dice las escrituras, ¿verdad? Y para los ojos también de los judíos del reino del sur, por eso es que ellos no se querían contaminar y no querían estar con ellos. La rivalidad de los asirios y del reino del norte fue tanta que los llevaron cautivos y los convirtieron en gentiles, ¿sí? Realmente eh, secuestraron la fe de ellos y le dieron otra identidad. En Segunda de Reyes 14:25, Segunda de Reyes 14:25 dice así: Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamad hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Yahweh, Dios de Israel, la cual le había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. En Mateos, ya vamos a ver por qué leemos esto. Mateos 12 dice así, Mateo 12, 38 al 42. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Bueno, este libro de Jonás se puso en duda, ¿sí? Porque se consideró como un libro de fábulas, ¿sí? Una cosa así como una historia de cuentos, ¿sí? Porque un hombre estuvo 3 días dentro de un pez grande, ¿sí? Entonces se consideró de esta manera este libro, pero las escrituras, tanto el Segunda de Reyes 14:25 como leímos, que habló el profeta Jonás, Mateos también estamos leyendo ahora que habló el Señor Yeshua, o sea que el libro es y sucedió de esta manera. Y estuve viendo cómo también en este tiempo, por supuesto allá por el año 1800 más o menos, y en otros tiempos, ha sucedido que peces grandes han tragado por unos segundos a una persona y lo han lanzado nuevamente al mar, y esto ha sucedido. Entonces, no, realmente tenemos evidencia, si usted va en YouTube, en Google, va a encontrar esta información. Tenemos evidencia que sí puede existir esto, ¿sí? Entonces el Señor habla de Jonás, porque dice en el versículo 40 del capítulo 3:12, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Entonces, realmente el Señor está hablando de Jonás. Segunda de Reyes está hablando de Jonás, ¿sí? Y esto es importante porque el profeta Jonás dice, no, yo no voy a ir, ya vamos a estudiar eso, ¿sí? Más adelante, pero dice, no voy a ir a ese lugar porque se rebeló, ¿sí? No quiso ir. Pero ahora podemos entender el carácter y las personas, ¿sí? Cómo eran, ya estudiando toda esta parte, de los asirios. O sea, eran personas sanguinarias y crueles. Entonces, este es el punto por qué Jonás no quería entrar a Nínive. Él sabía cuál era el destino de los que se rebelaban contra sus dioses, porque rebelarse contra el rey
de Asiria era rebelarse contra sus dioses. Imagínense entrar un profeta hablando de un Dios superior que ellos no conocían y no servían. Entonces era un peligro para la vida de Jonás. Entonces, cuando estudiábamos en otro tiempo el libro de Jonás, leíamos que Jonás no quería dar el evangelio a los demás. No, Jonás tenía miedo de ser muerto, tenía miedo de ser decapitado, esa es la verdad. Pero ya lo vamos a estudiar más adelante toda esa parte. Nuestro Mesías consideraba el libro de Jonás tan serio que él tenía que cumplir esa profecía. Jonás viene de la región de Galilea, del reino del norte. Jonás predicó para el reino del norte justamente. Pero en Juan 7, 45 al 52 dice así. Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y esto le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Oiga lo que estaban diciendo los fariseos. Entonces dice en el versículo 48, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Oiga lo que vienen a decir los fariseos. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Esto es interesante porque los fariseos no estaban entendiendo, ¿sí? su misma historia, porque Jonás era de Galilea, ¿sí? Entonces Nicodemo le dice, ¿podemos juzgar a un hombre sin oírlo? Eso no podemos hacer, según la Torá. Porque ellos se consideraban que sabían la Torá realmente cómo era. Y en realidad ellos, si bien sabían, ellos agregaron muchas cosas que el Señor los reprendió, ¿sí? Entonces, los que no conocían su propia historia eran ellos, los fariseos, y era una generación incrédula. Entonces, aquí nuevamente nos vamos a detener en este tiempo, ¿sí? Porque está aquel fariseo, ¿sí? Que dice que sabe todo y que la Torá no es para este tiempo y que la Torá no es para nosotros y que nosotros no tenemos nada que ver con la Torá porque nosotros somos, no sé, cristianos, que somos, la verdad que ni sé lo que piensan, pero bueno. Entonces así estaban los fariseos. No querían aceptar que el Señor estaba hablando, que venía de Galilea, y tampoco sabían que Jonás era de Galilea. O sea, todo esto, ellos estaban como perdidos. Entonces, los hijos de Dios, que hoy podemos encontrar en todo el sistema del cristianismo, están también en este plano, ¿sí? Creer que saben, pero no están teniendo la revelación. ¿Qué le pasaba con los fariseos? Los fariseos no tenían la revelación. Ellos guardaban la Torá oral que vino a añadirse a la Torá escrita, y esto fue lo que les llevó a realmente recibir maldición, porque cuando nosotros añadimos a las escrituras, ¿qué pasa? Recibimos maldición, y si le quitamos también recibimos maldición. Entonces podemos ver que este era el problema, eran incrédulos, y la incredulidad siempre nos va a hacer negar la verdad de Dios, ¿sí? O vamos a querer escuchar, o vamos a querer estudiar, o vamos a querer hablar lo que nosotros creemos, y no es lo que nosotros creemos, es lo que Dios dijo. En Segunda de Reyes 2:3 dice así: y salieron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Yahweh te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Entonces acá podemos ver que siempre hubo junta de profetas, ¿sí? Estos profetas, por ejemplo, en ese tiempo tenían las escuelas de los profetas, ¿sí? Los hijos de los profetas formaban parte de una escuela, se reunían siempre alrededor de un profeta
encumbrado, ¿sí? Un profeta que tenía nombre, ¿sí? Y en este caso era el profeta Eliseo. ¿Qué hacían los profetas? Los profetas estaban para llevar nuevamente al pueblo a la verdad, ¿sí? Entonces es aquí que te estoy hablando justamente lo que hacemos los profetas, ¿sí? Porque los profetas no solamente te hablamos cosas bonitas que Dios dijo que te diga, si bien Dios habla, ¿sí? Pero el profeta fue llamado a hablar la Torah de Dios. Esto es muy importante. Éxodo 32, Éxodo 32, 10 al 13 dice así. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Yahweh su Dios y dijo: oh Yahweh, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para más los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has hecho y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces podemos ver que Moisés intercede, ¿sí? Intercede luego después de todo este evento del becerro de oro, ¿verdad? Y en Jonás 3:9 también podemos ver que el rey toma estas mismas palabras prácticamente, repite estas mismas palabras en un clamor. Fijémonos que dice en Jonás 3:9, dice así: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Entonces podemos ver que lo mismo dice el rey en el libro de Jonás, la misma intercesión que hizo justamente Moisés después del becerro de oro. Así que el libro de Jonás nos va a mostrar a un Dios misericordioso, un Dios de amor, un Dios que no fue llamado solamente a un grupito, no vino a llamar solamente a un grupito, sino que vino a llamar a las naciones que vengan a su amor y a sus brazos. Y estuvimos viendo cómo el rey, ¿sí?, de Nínive intercede, ¿sí?, y realmente reconoce que Dios es bueno y que de repente puede llegar a perdonarlos, y de hecho el Señor lo hizo, ¿verdad? También como la intercesión que hizo Moisés cuando el pueblo pecó y se arrodilló y adoró al becerro de oro. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí. Ya en el próximo programa vamos a comenzar el capítulo 1, pero vamos a dejar hasta aquí porque ya se nos fue el tiempo. Espero que haya sido de mucha bendición este tiempo de introducción. Que el Padre Eterno te bendiga. Shalom.